partir de este momento, conoce, aprende y defiende tus derechos humanos. Aquí comienza Observatorio al Aire. Observatorio al Aire. El espacio educativo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, donde te ayudaremos a comprender mejor todos tus derechos. Cinco de la tarde con 8 minutos, señoras y señores, ¿qué tal? Feliz tarde, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Observatorio al Aire a través de ULA FM 107.7, el espacio divulgativo del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra ilustre Universidad de los Andes. Feliz tarde, hoy es martes 30 de octubre de este año 2018 y como todos los martes a partir de este momento les damos las más cordiales de las bienvenidas en nombre del señor Jesús David Quintero en el control máster de la estación, la conducción de este servidor Aníbal Ignacio Berens, 19.513 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Mérida, autorizados legalmente para informar a partir de este instante y hasta las 6 de la tarde. Observatorio al Aire es una producción nacional independiente asignada con el número 9266 según el Ministerio de Comunicación e Información de este hermosísimo país llamado Venezuela, y todos estamos bajo la dirección del licenciado Nelson Espinosa. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @ULADDHH, en Twitter y en Instagram, repito, @ULADDHH, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal de YouTube. También los invitamos a visitar nuestro portal web www.uladdhh.org.be, donde además tenemos una sección en la que ustedes pueden formular su denuncia con la garantía de que su identidad será totalmente resguardada, porque nos interesa registrar todas las violaciones a los derechos humanos. Si quieres participar, si quieres interactuar, si quieres hacerte sentir a través de los micrófonos de Observatorio al Aire, puedes llamar y salir en vivo a través del 240-3003, 240-3004. Nuestro espacio Observatorio al Aire es también retransmitido por ULA FM 97.9 en Trujillo los días miércoles de 5 a 6 de la tarde y también por Humano Derecho Radio a través del portal www.humanoderecho.com, los días lunes de 10 a 11 de la mañana, de 8 a 9 de la noche y los domingos desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Hoy tenemos un programazo, un programón. Hoy me acompaña María Alejandra Castillo. María Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Un abrazo. Buenas tardes, Aníbal. Sí, hoy un súper programa. Además, me encanta porque tenemos una representación femenina excelente. Sí, aquí estamos benditos sí, entre las mujeres, Jesús y este servidor, porque hoy tenemos a Cristi Rangel, que es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que está cumpliendo 60 años de creada, de fundada nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Vamos a hablar un poco de ello, además que es directora del Instituto de Investigaciones Económicas. Vamos a conversar, además vamos a tener un contacto telefónico porque está en Mérida y mañana precisamente estará como invitada de honor en esta celebración de FACES, la economista, la profesora, la doctora Sari Levy, que, bueno, nos va a contar aspectos importantísimos del tema económico, de lo que estamos ocurriendo y de el derecho de propiedad. Y también vamos a tener a los amigos de Espacio Público, que también andan por Mérida, que también tienen cosas importantes para informar, para contar, para decir. Son Nisle González y Francis Betancur. Así es que un programa repleto hoy de muchísimas cosas para contarles en este Observatorio al Aire que arranca así por ULA 107.7. Hablamos en público porque nos interesa que nos escuches y conozcas tus derechos. Venezuela, una crisis humanitaria que disparó la pobreza extrema.
En Venezuela, la pobreza de sus habitantes es casi absoluta, al punto que la encuesta de condiciones de vida en COVID del año 2017 señala que el 87% de la población del país está bajo la línea de la pobreza y el 61.2% vive en pobreza extrema, lo que representa más de la mitad de la población venezolana. Los elevados porcentajes de pobreza que vemos no solo en niños desnutridos, personas con bajo peso, escasez de alimentos, enfermedades que fueron erradicadas hace décadas y la deserción escolar siguen en aumento en un país en el que el Estado no se ocupa de generar políticas económicas que reviertan la crítica situación de crisis humanitaria que vivimos los venezolanos. La pobreza es una muestra más de la violación de los derechos humanos que sistemáticamente hace el Estado venezolano contra sus ciudadanos. Los derechos económicos de los venezolanos, violados desde hace al menos 19 años, se palpan hoy día en los niveles de pobreza que están a la vista de los gobernantes que no ejecutan medidas que frenen la crítica situación y por el contrario aplican políticas económicas populistas que agravan la pobreza. Las proyecciones económicas no son nada alentadoras. Para el cierre del año 2018, la hiperinflación sigue devorando el salario de los venezolanos y con ello se lleva también la esperanza de vida y progreso de ellos. Por lo que el aumento de la pobreza trae consigo mayor migración de venezolanos que buscan en otros países dinero que les permita alimentar a sus familias, dejando al país sin recurso humano valioso para fomentar su desarrollo, ya que la necesidad obliga a encargarse primordialmente de la comida, la cual no se encuentra y si la conseguimos no se cuenta con el dinero para comprarla. La pobreza, su desarrollo, las consecuencias y cómo hacerle frente a las mismas es nuestro tema del día. Hoy desarrollaremos ampliamente este problema de Venezuela y escucharemos además las alternativas para mejorar la situación, ya que está visto que la pobreza que se vive es producto de políticas económicas erradas y de la violación sistemática de diversos derechos fundamentales y humanos que han llevado a Venezuela a la emergencia humanitaria. Por eso les invito a quedarse con nosotros. En minutos volvemos con más de Observatorio al Aire, nuestro programa preferido de ULA FM 107.7. Hold on, I'll be back for you, it won't be long. But for now there's something else that's calling me. So take me down a lonesome road, point me east and let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to, I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes, when the night comes. Two spirits in the night, you can leave before the morning light. When there's nothing left to lose, there's nothing left to fear. So meet me on the edge of time, won't keep me waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just roll right out of here. I just wanna be the one you run to, I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and go where they never find us. I just wanna be there beside you when the night comes, when the night comes. I know there'll be a time when you and I could take our hands and run
pieces from the shattered dream. We're gonna make it out someday. We'll be coming back to stay. When the night comes, I wanna be the one you run to. When the night comes, to be the one you come to. I wanna be the one you run to. I just wanna be there for someone when the night comes. Let's put all the cares behind us and move where they'll never find us. I just wanna be there beside you when the night comes. When the night comes. When the night rolls down. I wanna be with you. When the night comes. Conversaciones desde el Observatorio. La entrevista con invitados especiales que ayudarán a conocer y comprender en profundidad los derechos humanos. 5 de la tarde con 19 minutos aquí en Observatorio al Aire a través de ULA 107.7 FM. Luego de escuchar ese extraordinario editorial en la voz de nuestra amiga María Alejandra Castillo, la buena. Bueno, ya tenemos a nuestra primera invitada de lujo, de honor. La voy a presentar, está a través del contacto telefónico, más allá de que está en Mérida, y que mañana estará presente en uno de los actos importantes del 60 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad de los Andes. Se trata de Sari Levy. Es economista venezolana con experiencia en macroeconomía financiera, posee doctorado en estudios del desarrollo, maestría en economía internacional y especialización en ciencias administrativas. Es miembro del comité directivo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Venezuela. Además es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, donde fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ganó la prestigiosa beca Fulbright para investigaciones en el Centro de Estudios de Polímeros de la Universidad de Boston y fue investigadora visitante del Departamento de Economía en la Universidad de Massachusetts. Es responsable del cálculo y análisis del Índice Internacional de Derecho de Propiedad, desarrollado por la Alianza de Derechos de Propiedad en Washington, D.C. Otras organizaciones en las que participa es el CEDICE, que es el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad en Venezuela, Instituto Internacional de Estudios Económicos y Sociales Avanzados en Italia, entre muchos otros pergaminos, y se desempeña además como consultora empresarial. Posee diversas publicaciones y ha sido ponente en reuniones académicas y profesionales. Todo un placer poder saludar esta tarde y darle la más cordial de las bienvenidas a Observatorio al Aire a la doctora Sari Levy. Feliz tarde, bienvenida a Observatorio al Aire. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, muchas gracias, Aníbal, María Alejandra, un placer estar con ustedes en Observatorio al Aire. Bueno, doctora Levy, cuéntenos, con relación a todo este mare magnum económico que vivimos, que estamos atravesando, que estamos pasando en el día a día los venezolanos, eso involucrado evidentemente a las violaciones enormes de derechos humanos y específicamente al derecho de propiedad como derecho humano como tal. ¿Por dónde comenzar a destejer este entramado y complejo problema económico que tenemos en el país, doctora? Bueno, es un complejo entramado, definitivamente, y vamos a tratar de conversar un poquito al respecto. Así como cuando revisamos el siglo XX venezolano, no podemos olvidar el rol que el petróleo, el rentismo petrolero y la estructura democrática que a su alrededor surgió. Cuando revisamos el siglo XXI venezolano, no podemos obviar en su análisis el impacto de una nacionalidad modelo a partir
de la llamada revolución del socialismo del siglo XXI. Y ese es el eje doctor que dirige nuestro presente y que ha terminado generando la crisis humanitaria compleja que hoy vivimos. Una deuda que es impagable, hiperinflación que ya pisa los niveles más altos de todos los evidenciados históricamente a nivel mundial, un crack económico que supera el crack del 29, incluso la crisis de países que recientemente sufrieron fuertes impactos financieros, como es el caso de Grecia, o lo que fue la depresión a partir de la Guerra Civil Española. Entonces, todo nuestra terrible realidad tiene un modelo doctor y es importante identificarlo claramente. Y como bien decías, a ese modelo se va definiendo un conjunto de violaciones a derechos humanos que han definido una trágica o un trágico desempeño. Definitivamente, derechos de propiedad han sido violentados muy fuertemente, sobre todo desde el periodo 2003 en adelante. Y es muy importante destacarlo, que los derechos de propiedad hacen parte de un esquema amplio de valores y principios de apropiación de libertad individual. De ahí que fueran exigidos y consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU en 1948, específicamente el artículo 17. Él fue definido como uno de esos derechos civiles y políticos primarios, no solamente porque son un derecho humano que debe ser inviolable, porque cuando hablamos de derechos de propiedad nos referimos a nuestra vida, a nuestro cuerpo, al esfuerzo de nuestro cuerpo, a nuestras ideas y por supuesto también a los bienes que logramos a partir de nuestro trabajo. Entonces, como vemos, el concepto de derechos de propiedad es mucho más amplio de lo que normalmente pensamos y que está asignado únicamente a bienes físicos. Pero además de eso, diversos estudios y realidades han mostrado los vínculos positivos entre derechos de propiedad y prosperidad social. Y vale también destacar que es un derecho que cuando se violenta todo el andamiaje institucional que se teje en una sociedad. De ahí que se debiliten las fortalezas de esa institucionalidad y se generan unos circuitos perversos cuyos costos ya estamos viendo en nuestro país. Entonces, el modelo que nos ha guiado a lo largo de este siglo ha debilitado una de las piezas fundamentales de los derechos humanos, que es el derecho de la propiedad, y de ahí en adelante, pues lastimosamente, se han incrementado costos de inversión, se ha incrementado la incertidumbre, se elevan lo que llamamos los costos transaccionales en una sociedad y de ahí el derivado hacia la pobreza que hoy lastimosamente padece nuestra población y por la cual se ha generado tal éxodo. A ver si perdimos comunicación con la profe, con la doctora Levy. ¿Está allí, doctora? Sí, cómo no, aquí estoy. Sí, le escuchábamos. No, bueno, te comentaba una serie de elementos que son claves para analizar la dificultad que hoy vivimos y naturalmente, como tú bien decías, los derechos de propiedad son un derecho humano que al haber sido violentado, pues ha afectado todo el andamiaje institucional propio de las sociedades abiertas, libres y democráticas. Doctora Levy, entendiendo en su exposición, entonces, el derecho de propiedad no es solamente el derecho de cualquier bien,
de poder utilizar, de poder disponer de sus bienes, de gozarlos, de disfrutarlos. Trasciende mucho más a ello, ¿no? Es mucho más complejo. Entonces, hablaríamos de una permanente violación de los derechos de propiedad en la actual situación del país. Sí, como te decía anteriormente, cuando estos derechos se consagran justamente en lo que llamamos la primera generación de derechos humanos, que es el momento en el que trataban de lograr proteger los derechos civiles y políticos de las sociedades y, por supuesto, los derechos humanos. No pertenecen al grupo de derechos de segunda generación que tienen que ver con los derechos económicos y sociales. Son de primera generación y por eso son tan básicos, porque es una... A ver, la tenemos allí todavía a la doctora Levy. No está nada fácil el tema de las comunicaciones, además. No sé si está allí o no. Si no, vamos a reintentar nuevamente tomar comunicación con Sari Levy, economista. Muy bien, vamos a ver si es posible tener o retomar la comunicación, María Alejandra, con Sari Levy, quien nos explicaba de este derecho de propiedad como permanentemente está siendo violado y que resulta además reiterada esa situación en esta gravísima crisis económica que está atravesando el país. Claro, y como lo dijo la doctora Levy, el derecho de propiedad es un derecho humano de primera generación. Entonces, ahí vemos cómo dentro de los derechos humanos civiles y políticos está este derecho humano, y ella estaba explicando de manera magistral ese andamiaje necesario. Ojalá lográramos nuevamente la conexión, pero la verdad que, como tú dices, en el día tenemos 3 días con las comunicaciones pésimas. No sé, terrible. De verdad, creo que la doctora debe estar haciendo un gran esfuerzo por comunicarse. Sí. No sé si lo logre. La verdad es que el tema de las comunicaciones está realmente muy difícil. Así es que esperamos a ver si podemos restablecer la comunicación con la doctora Sari Levy, economista, que mañana va a estar precisamente en la conferencia inaugural a las 8:30 de la mañana en el auditorio B de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, mañana miércoles 31, es en el marco de la conmemoración del 60 aniversario de la creación de los estudios de economía y la creación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Así es que estamos invitándoles también a este acto de apertura de estas Jornadas Nacionales de Economía, Caminos de Recuperación para Venezuela. Y qué mejor para insertarnos en ese tema que la profesora Cristi Rangel, que es la directora del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, y además es la directora de Transparencia Media también. Profesora Rangel, un placer tenerla aquí. ¿Cómo le va? Feliz tarde. Feliz tarde, muchísimas gracias por este espacio. Creo que tenemos nuevamente la llamada de la doctora Sari, y si es así vamos a tener el intercambio. Correcto. Pero ya. Bueno, mientras definimos... Sí, mientras la habilitamos. No hay ningún problema, profesora Cristi. Bueno, invitar a la colectividad merideña a este espacio de discusión sobre la situación económica venezolana, que no quisimos dejarla en mero diagnóstico, sino que invitamos a que tuviéramos unas participaciones propositivas. Si bien es muy importante que tengamos claro el panorama y que podamos comprender por qué están ocurriendo las cosas que estamos padeciendo en nuestro país, es fundamental el diagnóstico. Para hacer las propuestas, pues nos queremos enfocar o resaltar en nuestro evento del día de mañana en los caminos de recuperación para nuestro país, y en este contexto durante 2 días estaremos intercambiando en distintos ámbitos. En donde estará presente la doctora Sari Levy, precisamente con la que retomamos el contacto, que le pedimos disculpas de antemano, doctora Levy, porque no está nada fácil el tema de las comunicaciones, están muy inestables. Mañana entonces estará presente en esa apertura en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Doctora Levy, hay
no puedo dejar de tocar temas con usted, por ejemplo, como el tema de la proyección de la inflación, del panorama que nos espera. Si habrá capacidad de rectificar el rumbo en lo económico por el despeñadero por donde pareciera que vamos, doctora Levy. Bueno, mira, lamento que se haya cortado la comunicación y la verdad no tengo idea dónde me quedé en lo que les planteaba, pero respondiendo directamente a tus preguntas, lamentablemente hemos observado a lo largo de este siglo que el modelo directriz del actual gobierno pues definitivamente no pareciera tener como objetivo la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Parece concentrarse en el control sociopolítico y todo lo demás parece ser un objetivo marginal. De ahí que lamentablemente no veamos ninguna capacidad de rectificación. Sin embargo, como dicen, la esperanza es lo último que se... Y ojalá encontremos esa posibilidad en un futuro cercano. Las proyecciones de inflación son realmente espeluznantes, para decirlo menos. Y mientras no haya una corrección de los problemas temblando a lo largo de este siglo, pues no tendremos corrección del plan de racionalizar el gasto no financiero y monetización a través de los plazos. Estamos hablando de liberar a la economía y a la producción, de controles asfixiantes, de promover el desarrollo económico, de incrementar la oferta y no controlarla, y de lograr un Estado que sea motor de oportunidades y por sueños. Entonces, mientras eso no mejoraremos. Lo que sí estoy segura, y quiero decirlo, es que Venezuela, ante una corrección de rumbo, tiene ante sí la posibilidad, el reto y la posibilidad cierta de desarrollarse como cualquier país, como cualquier ciudadanía, como cualquier sociedad normal, y definitivamente será por el cariño que le tengo, porque es mi país con un futuro presente, pero futuro. Doctora Levy, es evidente lo que usted acaba de avisar, de alarmar, es el común en el venezolano, esta inflación que nos come diariamente, y la universidad no escapa a esa situación, no escapa a esa actualidad. Usted es profesora universitaria, sabe y conoce perfectamente que Mérida es una ciudad con una universidad por dentro, y que tanto pudiera afectar, cuál es la viabilidad económica, cuál es el panorama, tomando en cuenta los recortes de presupuestos, la homologación de los sueldos a un poco más de un sueldo mínimo. ¿Cuál es, qué se vislumbra para las universidades en este país? Mira, se vislumbra para las universidades lo mismo que para el resto del país. O sea, no podemos pensar que la universidad le va a ir. En realidad, las políticas de este régimen son negativas para la sociedad dentro de y organizaciones. Nuestra sociedad, pues naturalmente están las universidades, y no hay nada que sucumba más al control ideológico y que sea más negativo y más contrario al espíritu universitario que el control de la autoridad. Las universidades necesitan de la libertad para creer, para crear, para crecer, para desarrollar nuevas ideas, para que la innovación se concrete y genere mejor en la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, nada más alejado del espíritu universitario que la realidad que hoy en día vivimos.
Doctora Levy, voy a abusar un poco más de su tiempo porque sé que está en reuniones y tiene muy comprometida su agenda, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad. El aumento de la pobreza en el editorial del día de hoy, según cifras de Encovi, en el año 2007 se señalaba que era 87% de la población que estaba ya en la línea de la pobreza y el 61,2% vivía en pobreza extrema. ¿Cuáles son las proyecciones para el cierre del 2018? Estamos escasamente a 2 meses ya de terminar el año. Mira, lamentablemente las proyecciones son que incrementará la pobreza medida por ingresos. Y es lo que llamamos pobreza estructural, medida por necesidades básicas insatisfechas por el método integral. El punto no es cuánto más podemos caer, el punto es qué hacer para parar la caída y empezar a subir. Es lo que tenemos que centrarnos los venezolanos, en lograr un esquema de gobierno que definitivamente impulse a crecer, a desarrollarnos en absoluta libertad y con respeto y dualidad. Es lo que tenemos que hacer, cómo cambiar el modelo, cómo dejar de estar bajo este sistema que nos aprisiona y nos asfixia y que logremos verdaderamente el país que todos deseamos y todos merecemos. ¿Cómo se digiere, doctora Levy, el tema del petro cuando lo quieren prácticamente llevar a tablas salariales, pagarlas en petros, el impacto que podría tener en las universidades, en la población en general? ¿Es valedero el petro? ¿Existe como tal? ¿Está dentro de la Constitución, doctora Levy? Bueno, perdimos la comunicación. Es una lástima, de verdad, que sea tan inestable la comunicación porque es para lograr tener testimonios extraordinarios de parte de la doctora Sari Levy, que bueno, además entendemos que está bastante ocupada con su agenda, con ocupaciones, pero que mañana, esto es una pequeña muestra, una abreboca, mañana seguramente profesora Cristi tendrá mucho más tiempo o espacio para explayarse y extenderse en esta invitación que está haciendo la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Sí, la doctora Sari Levy va a dar la conferencia inaugural. El tema de su exposición es Venezuela, realidad y posibilidades. Y seguramente tendrá la oportunidad de exponer sobre los necesarios cambios institucionales y cómo debemos repensarnos como sociedad o como país, aprovechando este momento crítico, pero que esta mañana en un espacio de encuentro interno en la facultad nos decía que podía ser un momento de oportunidades, de aprovechar la crisis para crecer, para ser creativos, para cambiar cosas que debemos cambiar como institución, y específicamente en el tema de la universidad, pues nuestra verdadera autonomía lo será cuando seamos autónomos financieramente, y eso implica que la universidad se tiene que repensar como una universidad dependiente, como lo es ahora, enteramente del sector público, empezando porque ya esa bonanza petrolera que nos caracterizó en décadas previas ya no viene más. Y nuestro Estado no puede sostener una universidad pública tan grande y que ella mantenga su autonomía. Nosotros tenemos que repensar nuestros mecanismos de financiamiento y nuestros espacios de conexión con el sector privado para servirle a través de proyectos y de investigaciones y así generar nuestros propios ingresos. Y bueno, y un tema particular que yo manejo es el tema de la gratuidad de la enseñanza, pero no vamos a entrar allí, que está como un derecho humano, pero es un derecho humano hasta la educación secundaria. Y ya no es derecho humano a partir de la educación universitaria. Y ese repensar, profesora Rangel, tiene que ser ya, ¿no? Por todo el problema presupuestario que hay, sí, que no alcanza para absolutamente tenemos que cambiar nada. muchas estructuras y cambiar la burocracia interna universitaria y toda la burocracia del Estado. Entonces, bueno, en el marco de este evento, rápidamente para dejar espacio a nuestras invitadas de espacio público, comentarles que vamos a tener también una sesión sobre el tema petrolero
con dos intervenciones muy importantes. Vamos a tener un conversatorio sobre temas de política monetaria y fiscal y hablaremos sobre la criptomoneda y el esfuerzo de inserción de una criptomoneda en Venezuela. Esto va a estar a cargo del profesor Alberto Hurtado, pero hablaremos también del tema presupuestario nacional y del sector agroindustrial. Por otro lado, va a haber un análisis de instituciones microfinancieras como son las cajas rurales, y otro tema va a estar dedicado también un pequeño espacio a la ecología industrial, un enfoque sistémico ambientalista, y para finalizar vamos a tener invitados de lujo del sector productivo, representantes de gremios empresariales y propietarios de grandes empresas, quienes vienen a contarnos qué esperan ellos de la academia, qué esperan ellos de esta nueva institucionalidad y de las relaciones Estado-Mercado. Eso va a ser el jueves en la tarde, así que tendremos oportunidad en estos 2 días de debatir sobre diversos temas que pueden ayudar a comprender en dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Bueno, Cristi, éxito, de verdad, que se ve que hay un programa interesantísimo y les deseamos desde Observatorio al Aire muchísimo éxito. No quiero perder la oportunidad de darle las gracias. Y que quería además que la profesora Cristi, para hacer el énfasis, mañana a partir de las 8:30 de la mañana es el acto de... Ay, perdón, estamos invitando a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Auditorio B. El acto de apertura es a partir de las 8:30. Las personas que no se han inscrito tienen oportunidad de inscribirse llegando al lugar del evento a las 8 de la mañana y en la entrada del auditorio. ¿Tienen costos? De todas maneras, para participar en las jornadas, los estudiantes pagan 50 bolívares y los profesionales 100. Sin embargo, pues para nuestro acto de apertura tendremos una invitación abierta, de manera de que cualquier persona que quiera disfrutar de la conferencia inaugurar y el acto protocolar, pues vamos a tener la oportunidad de recibir, pero debo advertir que ya tenemos afortunadamente más de 105 inscritos y pues el aforo es limitado. Entonces, pues quienes quieran acercarse deberían estar temprano allá y bueno, los recibiremos con mucho cariño. Buenísimo. Entonces, mañana a partir de las 8:30 de la mañana, ¿hasta qué horas? Y el jueves continúa. Sí. Tenemos sesión mañana de 8:30 a 12 del mediodía. El miércoles en la tarde tendremos el conversatorio de 2:30 a 4:30 de la tarde. El jueves nuevamente arrancamos a las 8:30 hasta mediodía con distintas ponencias, y en la tarde el panel con el sector empresarial desde las 2:30 hasta las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a la profesora Cristi Rangel. Ya lo saben, mañana y el jueves todos a celebrar los 60 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y de una vez vamos a invitar a nuestros amigos de Espacio Público, a Misle González y a Francis Betancourt, que también están en la ciudad. Y María Alejandra, ¿qué nos trae Espacio Público? Mira, estamos muy contentos con la visita que nos hacen estas jóvenes. Mira cómo yo estoy identificado, ¿no? Muy bien, ¿viste? Bravísimo. Tiene una carpeta de Espacio Público. Muy bien. Espacio Público tiene 16 años promoviendo libertad de expresión. Su fundador es Carlos Correa, una persona que tiene más de 30 años en la defensa de derechos humanos. Trabajan de la mano de los periodistas. Actualmente tienen 4 proyectos en marcha. Tienen medios y responsabilidad social, tienen el observatorio donde documentan casos, tienen la promoción y defensa, tienen el desarrollo institucional. Bueno, vamos a dejar que Misle y Francis pues nos actualicen sobre los proyectos, sobre lo que están haciendo, y bueno, vinieron también al Observatorio de Derechos Humanos. Le gusta trabajar en alianzas, nos gusta el trabajo en equipo. Sabemos que sumando muchos hacemos las cosas mejor. Entonces estamos haciendo alianzas estratégicas excelentes y queremos que sean las chicas quienes nos indiquen hoy lo que hacen. ¿Cómo están? Bienvenidas, feliz tarde. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Vinimos en esta oportunidad a fortalecer las alianzas con el Centro de Derechos Humanos de la universidad. Nos interesa muchísimo todo lo que podamos hacer aquí en la región andina. Solíamos tener aliados periodistas, pero dado el éxodo que ha tenido los profesionales de la comunicación acá y la coyuntura del país, se nos ha hecho un poco difícil, pero bueno,
de la mano con el observatorio nos interesa documentar los casos de acá, entre nuestras líneas entre nuestras líneas de la organización tenemos como todas las alianzas que podamos hacer en materia de libertad de expresión. Entonces estamos como planificando participar en el diplomado en el diplomado Madiba. Si Dios quiere, bueno, venimos como en febrero. Algunos casos que tenemos estratégicos para tratar por acá. Y bueno, nada, estamos felices de volver a retomar el contacto con la universidad, con Mérida. Es importante que sepan que no los tenemos abandonados. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, el tema de las violaciones de las libertades de expresión, que es común en todo el país, se ha vuelto un reto realmente poder informar, ¿no? De manera libre, de manera de que no tengas ese censor allí amenazante para poder divulgar las cosas buenas y no tan buenas que pasan. ¿Qué está haciendo Espacio Público? Nosotros publicamos un informe anual. El año pasado registramos 1.002 violaciones. Es un año, el 2017 fue el año con mayor cantidad de violaciones. Y bueno, tratamos de investigar, además de documentar los casos, tenemos la fe y tratamos de llevar a instancias internacionales porque sabemos que esto no es permanente y las violaciones en algún momento van a tener, los responsables van a tener que responder, y nuestra labor como defensores, además de acompañar a las víctimas, es justamente eso, documentar, fortalecer el tejido social para que unidos los ciudadanos podamos ser más fuertes, tratar de no caer en la desesperanza. Y bueno, mi compañera Francis, que trabaja en el programa de defensa, ella acompaña los casos, los litigan, y entonces toda la parte legal, a ver qué nos puede decir ella. ¿Qué se hace, Francis, ahí en ese programa de defensa? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, chévere. Pues en este programa de defensa básicamente nosotros nos encargamos de acompañar a las víctimas, hacerle un acompañamiento de forma integral. No solamente nos enfocamos en la parte jurídica, sino también tratamos de dar como un respaldo psicológico. O sea, la parte emocional. Sí, total, porque nos dimos cuenta que las personas, cuando se encuentran bajo circunstancias de agresiones a sus derechos o se encuentran vulnerables, son más fáciles de atacar. Entonces nosotros no solamente buscamos protegerles sus derechos, sino también como darle esa fuerza, ese apoyo. Y consideramos que las alianzas forman parte de eso. El programa de defensa también se enfoca mucho en la formación de las personas. Promovemos el conocimiento, tratamos de que las personas se integren a esos valores jurídicos, que estén actualizados a esas realidades, a las jurisprudencias, tanto nacionales como internacionales, y todo eso se va involucrando en los casos que nosotros llevamos. Hablaban de más de 1.000 casos el año pasado, de violaciones, de derecho de libertad de expresión. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cuáles son los que más reportes tienen? Bueno, más que todo, el año pasado, bueno, estuvimos documentando en un contexto de protestas. Obviamente al Estado le convenía callar, porque el derecho a la libertad de expresión es un derecho que te impide, o sea, negártelo, te impide reclamar el resto de los derechos. Alguien que censuren o que hostiguen o que persigan o que incluso agredan, por supuesto va a dejar de reclamar los derechos. Los más comunes fueron el hostigamiento, las detenciones arbitrarias, la violencia física. De hecho, nos preocupaba mucho la escalada de que, bueno, ya no era simplemente que te decían no graves, por ejemplo, a los periodistas, sino tenemos personas, ciudadanas detenidas por tuitear. Tenemos los medios, ya tenemos el año pasado, bueno, hasta este año, porque esto ya sí es un poquito más actualizado, la oferta informativa en medios impresos disminuyó en un 46% de lo que teníamos desde que comenzó el gobierno de Nicolás, por ejemplo. Y eso ha sido parte de una política sistemática de estrangulamiento, o sea, necesitamos que nadie diga lo que pasa. Muy bien. Ustedes que hacen un seguimiento permanente al tema de las libertades o de la libertad de expresión, hoy se pudiera decir que es
prácticamente imposible informarse a menos que sea por redes sociales. O sea, los medios de comunicación tradicionales perdieron toda la capacidad de poder informar de manera veraz, de manera... Independiente. Independiente. Sí, sin duda, incluso las radios que son independientes están con un miedo terrible porque el tema de las concesiones es súper preocupante. Desde 2014, Conatel o sea, no renueva concesiones y te las tiene como en stand-by y las personas, o sea... Depende de cómo te portes. Depende, sí, claro. Los medios, ya dije que los medios impresos también están en un tema del papel. Allí está la Corporación Maneiro, que es prácticamente un verdugo de allí, no te venden papel. Y bueno, los medios digitales han sido también víctimas de bloqueos. Aquí no es un secreto para nadie, tienen que invertir mucho dinero en plataformas que les permitan blindarse en la seguridad para proteger los ataques. Entonces ciertamente lo que quedan son las redes sociales. Por eso insistimos muchísimo en crear medios alternativos de comunicación, porque incluso el internet está en peligro. La desinversión, la capacidad que tiene el venezolano, que es cada vez menor de reponer los equipos, el tema de que se roban los cables y no haya alguien a quien puedas reclamarle, porque realmente no existe nadie que te dé respuesta de por qué se robaron los cables y queda una ciudad completa incomunicada. Mérida está incomunicada. ¿Sabes qué me acordaba? Ayer creo, porque por ejemplo donde yo resido y en otro lugar donde trabajo, es prácticamente nulo tener datos y tener acceso a la telefonía. ¿Te acuerdas cuando arrancaban los cybercafés, que eran sitios muy exclusivos, sí. Y se hacían colas para que la gente pudiera tener acceso a la... Solamente unos cuantos pudiesen tener acceso. Exacto, porque no estaba en todas partes y tenías que hacer como... Era como un privilegio poder llegar ahí. Bueno, yo tengo casi una semana, sé que en tal sitio ya tengo la clave del Wi-Fi y que más o menos camina ahí el tema del internet. Bueno, voy ahí a medio poder trabajar, porque ya el internet es para trabajar y para podernos comunicar. Entonces, digamos, la moraleja de eso es que cada vez sin radio, sin televisión, sin medios impresos y ahora sin internet, es cada vez más aislado lo que todo debemos, queda. Aunque parezca... Más aislado en el tema informativo. Sí. Aunque parezca... aunque parezca pesimista, debemos estar preparados y tratar bueno, las redes sirven para eso, tratar de formarnos en comunicaciones alternativas, porque les preocupa que nos comuniquemos, o sea, es una preocupación de ellos, entonces se esfuerzan en hacer que no lo hagamos. El espíritu de todos los venezolanos y de los ciudadanos de bien debe ser rebeldes contra eso y buscar cualquier medio que tengamos para utilizarlos de bien. Las informaciones que compartamos por WhatsApp, los que todavía tenemos internet, tratar de verificarlas, porque tal vez eso que le llega, esa cadena que llega, es lo único que la persona puede recibir, ¿no? Entonces, tratar de ser muy responsables con la información que compartimos y tratar de nosotros ser vehículos para comunicarnos. Yo cargo una pulsera que dice: comunicarte es tu derecho. Hay que tratar de no renunciar a ese derecho. Así es. Una frase buenísima para cerrar el programa: comunicarte es tu derecho. Así es. Para finalizar, ¿dónde las pueden o dónde pueden a espacio público, sobre todo porque hoy abundan los infociudadanos y lo que tú decías es fundamental, el tema de certificar las cosas o las informaciones o lo que está ocurriendo, ¿dónde puede ampliar un poco más el ciudadano de a pie, el ciudadano común y perfeccionar, digamos, ese hecho de ser infociudadano? Sí. Nosotros constantemente estamos desarrollando materiales educativos, precisamente no solamente para verificar las informaciones, porque es algo que nos preocupa, sino para cuidarnos en materia de seguridad digital, en materia legal, porque bueno, no debemos ser atacados por ser sujetos de derecho en la vida. Entonces, les invitamos a visitar nuestra página www.espaciopublico.ong y bueno, en nuestro Twitter, Espacio Público, @Espacio Público, y en Instagram, @ONG Espacio Público.
Francis, ¿algo más? No, ya. No. ¿Te quieres ir? Perfecto, gracias por la oportunidad del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA. Bueno, y que sigan esas alianzas, ¿no? Mi Por estimado supuesto. Nelson y María Alejandra. Nos vamos, nos despedimos. Se ha levantado el señor Jesús David Quintero, dicho que no hay tiempo para más, que nos volvemos a conseguir el próximo martes a las 5 de la tarde para llevarles un espacio de corte similar a el de todos los martes cuando les presentamos Observatorio al Aire. En nombre de Jesús David Quintero, en el control máster de la estación, yo soy Aníbal Ignacio Berens, 19.513 de los periodistas de Venezuela. Observatorio al Aire es una producción nacional independiente marcada con el número 9.266 según el Ministerio de Comunicación e Información de este hermoso país llamado Venezuela, y todos estamos bajo la dirección del licenciado Nelson Espinosa. No te olvides seguirnos en redes, te invitamos a @ULADDHH @ULADDHH en Twitter, en Instagram. Recuerda también Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal de YouTube, y por supuesto nuestro portal, nuestra página web www.uladdhh.org.b, donde además puedes formular denuncias con la garantía de que tu identidad será totalmente resguardada. En nombre de todo el equipo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes les deseamos una muy, pero que muy feliz tarde. Será hasta el martes. Chao.